5 días después de enterrar a mi padre, descubrí que mi esposo ya había gastado mi herencia en su mente, hasta el último centavo, y lo había hecho 11 meses antes de que mi padre siquiera muriera. Yo no sabía esa parte todavía la mañana en que comienza esta historia. Solo sabía que entré a mi cocina un miércoles a las 10:30 de la mañana y encontré al hombre con quien llevaba 22 años casada sentado ahí, en pants, tomando café, relajado como si estuviera de vacaciones, mientras yo seguía discutiendo con la florería sobre arreglos que mi padre habría odiado. Me llamo Gabriela Solano. Antes de esa mañana, habría dicho que mi matrimonio era estable, no perfecto, pero firme. Mi padre, Roberto Salinas, había construido desde cero una pequeña empresa de contratación mecánica y la vendió 6 años antes por una fortuna de la que jamás presumió. Manejaba una camioneta con más de 300,000 kilómetros y discutía solo en voz alta en la ferretería. Cuando murió aquel domingo por la noche, perdí lo último estable que me quedaba en la vida. Todavía no sabía que estaba a punto de perder lo segundo también. Me quedé parada en el marco de la puerta de la cocina mirando a mi esposo, Renato, como si fuera un desconocido usando su rostro. Le pregunté por qué estaba en casa. Apenas levantó la vista de su laptop y dijo que era miércoles, como si eso explicara algo. Noté que su teléfono del trabajo no estaba en el mostrador donde siempre lo cargaba. Le pregunté si había pasado algo en su empleo. Cerró la laptop y soltó 4 palabras que cambiaron todo. Había renunciado el día anterior. Había dejado su trabajo sin decirme una sola palabra antes. Cuando le pregunté por qué, dijo que ya no tenía sentido seguir trabajando, que mi herencia alcanzaría para los dos. Mi padre llevaba 5 días muerto. Yo todavía conservaba su último mensaje de voz porque no podía borrarlo. Las tarjetas de condolencias seguían apiladas junto a la tostadora, y mi esposo ya había calculado nuestro retiro con el dinero de un hombre muerto, algo que jamás había hablado conmigo. Cuando le pregunté cómo podía saber siquiera cuánto heredaría yo, dudó un momento y luego dijo que, siendo conservadores, tenía que ser varios millones. Yo nunca había hecho esas cuentas. Él sí. Esa noche vinieron a cenar su madre, Carmen, y su hermana, Vanessa. A los 20 minutos, Renato le dijo a su madre que le compraría una casa en cuanto todo se resolviera. Ella protestó apenas 3 segundos antes de mencionar propiedades que ya había estado viendo. Después le ofreció a su hermana $200,000 para borrar la deuda de su negocio. Ella lo abrazó como si le hubiera entregado un billete de lotería premiado. Nadie preguntó cómo estaba yo, ni qué contenía realmente el patrimonio de mi padre, ni qué quería yo hacer con nada de eso. Se saltaron directo a repartirlo. Cuando les recordé que mi padre ni siquiera estaba enterrado todavía, Renato me acusó de poner las cosas feas. Le respondí que prometer $200,000 que nadie había autorizado era lo feo del asunto. A la mañana siguiente, el abogado de mi padre, Daniel Rivas, me llamó pidiéndome que fuera sola, sin Renato. Me dijo que mi padre lo había solicitado específicamente. Luego me preguntó si Renato había visitado a mi padre a solas en los meses antes de morir. Lo había hecho más de una vez, en persona, por teléfono y finalmente por correo. Daniel deslizó frente a mí una carta escrita con la letra cuidadosa de mi padre. En ella, Renato le había dicho: «En cuanto Gabriela herede, por fin podré dejar de trabajar». Mi padre había anotado su propia respuesta, palabra por palabra: «Gabriela hereda». Y Renato se había reído. «Estamos casados, Roberto, vamos». Mi padre había documentado en silencio las intenciones de mi esposo durante casi 1 año y jamás me dijo una palabra mientras vivió. Daniel me explicó el patrimonio. Cerca de $3.8 millones estaban en un fideicomiso. Yo era la beneficiaria legal, lo que significaba que el dinero ya era mío en papel. Pero durante los primeros 5 años, cualquier retiro grande necesitaba la aprobación de un fiduciario independiente antes de poder pagarse. Un regalo a un familiar, una inversión grande, cubrir la deuda de alguien más, todo requería autorización externa primero. Mi padre había construido una barrera financiera alrededor de un dinero que ya me pertenecía, no porque desconfiara de mí, sino porque le preocupaba lo que la presión pudiera hacerme mientras estuviera de luto.
Una frase de esa carta me rompió algo por dentro. Decía que no quería dejarme su opinión sobre mi esposo junto con su dinero. Cuando le conté a Renato sobre el fideicomiso, su primera pregunta no fue sobre mi padre, fue cuánto tardaría en pagarse. Esa noche desperté con sed y lo escuché en el estudio diciéndole en voz baja a su hermana que no se preocupara, que el dinero existía, solo que estaba retenido por ahora. Luego dijo algo que me detuvo en seco en las escaleras. Gabriela va a entender con el tiempo. En lugar de confrontarlo, subí de nuevo. Quería escuchar lo que decía cuando creía que nadie lo oía. En los días siguientes descubrí hasta dónde habían llegado sus planes. Una agente inmobiliaria nos escribió sobre una propiedad frente a un lago, respaldada por un depósito de $5,000 de nuestra cuenta conjunta que yo jamás autoricé. Su madre me contó que ya le había avisado a su arrendador que probablemente no renovaría el contrato. Su hermana llamó preguntando cuándo se resolvería el patrimonio, porque Renato le había dicho que dejara de negociar un plan de pagos para su deuda. Mi esposo no solo había hecho promesas, había convencido a otras personas de reconstruir sus vidas alrededor de un dinero que nunca fue suyo para regalar. Le pregunté a Daniel si esa primera conversación con mi padre había sido la única. Dudó y luego dijo que no. De vuelta en su oficina, esta vez no había pañuelos sobre la mesa, solo un documento impreso titulado Plan de Inversión Familiar Salinas Ferrer, escrito por el propio Renato. Adentro había rendimientos proyectados, un presupuesto para la casa del lago, ayuda de vivienda para su madre. Una línea que literalmente decía resolución de deuda del negocio de mi hermana y cifras completas de retiro construidas enteramente sobre la muerte de mi padre. Mi nombre aparecía 14 veces en esas páginas. Herencia esperada de Gabriela, activos proyectados de Gabriela, ingresos de inversión de Gabriela. En ninguna de las 6 páginas se preguntaba qué quería yo realmente. La fecha en la parte superior decía 11 meses antes de que mi padre muriera, no 5 días después, 11 meses antes. Sentada ahí, finalmente entendí por qué mi padre había construido esa barrera. Esto nunca había sido una decisión desesperada nacida del duelo. Había sido un plan, construido en silencio mientras mi padre seguía vivo, quejándose de los impuestos prediales y llamándome cada domingo para preguntar por mi auto. Le dije a Daniel una sola cosa antes de irme. No quería que se moviera ni $1 a ninguna cuenta conjunta y no autorizaba ninguna distribución, ni para una casa, ni para una deuda, ni para una propiedad junto al lago. Nada. Cuando se lo dije a Renato esa noche, su rostro cambió de una forma que jamás había visto en 22 años. No se veía enojado, se veía asustado. En ese momento entendí algo más. Él nunca había creído que yo realmente le diría que no. Las semanas siguientes convirtieron nuestra casa en un campo de batalla silencioso. Seguíamos hablando del supermercado y de sacar al perro, pero nada que realmente importara. Renato se mudó al cuarto de huéspedes sin que ninguno de los dos dijera mucho al respecto. Canceló el depósito de la propiedad del lago, actualizó su currículum, empezó a llamar a antiguos contactos. Poco a poco noté un cambio. Lo escuché decirle a su hermana que el dinero nunca había sido suyo para prometer. Lo escuché llamar a su madre y asumir toda la responsabilidad por la casa que jamás debió ofrecerle. Por primera vez, no culpaba al fideicomiso, ni a mi padre, ni a mí. Esa honestidad hizo lo que vino después más difícil, no más fácil. Un domingo lo senté en nuestra mesa de cocina, la misma mesa donde alguna vez le prometió una casa a su madre y una fortuna a su hermana. Y puse frente a él la carpeta de mi padre. Le pedí que me mostrara una sola página donde hubiera preguntado qué quería yo. No pudo, porque no existía ninguna. Mi nombre estaba en todas partes de ese plan, y yo no estaba en ninguna parte de él. Finalmente admitió la verdad. Ver a mi padre vender su empresa y retirarse siendo aún joven lo había carcomido durante años, y una parte de él había querido sentir ese mismo poder, aunque fuera con un dinero que nunca le perteneció. No sentí triunfo, sentí tristeza,
porque finalmente entendí que mi esposo no había pasado 11 meses planeando robarme. Había pasado 11 meses construyendo una fantasía donde mi herencia arreglaba en silencio cada decepción de su propia vida. Y jamás había notado que yo era una persona dentro de esa fantasía, no un número en una hoja de cálculo. Le pedí que se mudara esa semana. No hubo gritos, solo 22 años doblándose en silencio dentro de cajas de cartón. Empezamos terapia, primero por separado, luego juntos. En una sesión, la consejera le preguntó directamente por qué había estado tan seguro de que yo terminaría aceptando todo. Él dijo que era porque yo siempre terminaba cediendo. Lo miré y respondí con la única palabra que importaba: no. Renato encontró otro trabajo de ventas 7 semanas después, uno que pagaba menos. Cuando me lo contó, le dije que me alegraba, y por primera vez estuvo de acuerdo en lugar de discutir. Su madre renovó su contrato de renta por su cuenta. Su hermana consiguió un empleo de tiempo completo y comenzó a pagar su deuda de forma honesta. Nadie en esa familia terminó en la ruina una vez que la fantasía se derrumbó. La catástrofe con la que todos me habían amenazado se convirtió en una vida ordinaria, las mismas cuentas y los mismos trabajos que enfrenta cualquier persona. Finalizamos el divorcio, ni doloroso ni sencillo. Tomando un café después de firmar los últimos papeles, Renato me preguntó si las cosas habrían sido distintas si simplemente hubiera seguido en su trabajo. Le dije que tal vez, pero que el verdadero problema seguiría ahí, debajo de todo. Él creía que ser mi esposo le daba derechos sobre cosas que nunca fueron suyas. El dinero de mi padre solo hizo imposible seguir ignorando esa verdad. Durante mucho tiempo pensé que el último regalo de mi padre habían sido esos $3.8 millones. No fue así. Esa noche abrí el cajón de la cocina y vi la llave de repuesto de la casa todavía ahí, sin pertenecerle a nadie más que a mí, y entendí que ya no estaba luchando por ganarme la aprobación de nadie, ni por demostrar que pertenecía a ningún lado. Ya tenía la casa, la vida que había reconstruido con mis propias manos y la familia que yo misma había elegido. Y esta vez, nadie más iba a decidir qué pasaba detrás de esa puerta.